Hola a todos, hoy vamos a hablar de los mejores destacamentos de marines espaciales. ¿Qué tal, Manu? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos con un vídeo que nos habéis pedido bastante y es hablar de destacamentos de marines espaciales, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cuáles son los mejores porque hay una realidad, chicos, y es que hay un par de ellos que no tienen mucha utilidad, sin embargo, hay otros que son muy útiles y queremos explicaros qué destacamentos encajan mejor con según qué capítulos de marines, ¿no, Manu? Exactamente, porque hay algunos que se llevan mucho en ciertos capítulos, como por ejemplo el lobo que se lleva mucho con Stormlands, y ver un poco cuál destaca para cada capítulo que queráis. Eso es, aquí hemos hecho un pequeño resumen de las características de cada destacamento y luego pasaremos a analizar en profundidad los que más nos gustan o los que vemos más útiles. Tenemos, por ejemplo, Gladius, que pues su rasgo principal es la versatilidad, ¿de acuerdo? Ya os adelantamos que es muy poderoso. Anvil Siege Force, posiblemente el peor de todos, te beneficia si no te mueves en una edición en la que tienes que moverte para realizar misiones, ocupar objetivos y te penaliza mucho estar quieto. Iron Storm Spearhead es muy bueno también, potencia el disparo de vehículos, te da una gran fiabilidad y sus estratagemas potencian andadores y vehículos. Firestorm, Assault Force, movilidad y disparo, ya que te permite avanzar y disparar y da más fuerza mientras más te acercas a tus armas. Digamos que simularía los salamandras. Stormlands Task Force, movilidad y herramientas reactivas, pues premia mucho la velocidad del ejército y las unidades que se mueven rápido por la mesa. Vanguard Spearhead, digamos que serían la Raven Guard, antidisparo, mecánicas trampa, cobertura, -1 impactar, me voy de la mesa. Digamos que es el más tramposete, ¿vale? El más molesto. Y luego First Company Task Force, que es potenciar la regla principal de marines, que es el Oath of the Moment. Bueno chicos, el primero del que vamos a hablar es Gladius, que además fue el primero, el de Index, y es el principal, yo creo que es el que más se juega, y a mí personalmente es uno de los que más me gustan, si no el que más, por una sencilla razón, y es esa versatilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que una vez por partida podemos elegir cada una de estas doctrinas, ¿no? La doctrina devastadora, la doctrina táctica o la doctrina de asalto. Lo elegimos al principio de nuestra command phase, es decir, al principio de nuestro turno, y hacemos que todo el ejército tenga o bien avanzar y disparar, o bien avanzar y cargar, o bien destrabarse y cargar, o destrabarse y disparar. Tiene ambas, o sea, y destrabarse y disparar, o sea, puede hacer de todo. Entonces, en función de cómo vaya la partida, podemos ir eligiendo una cosa u otra. Eso nos da un juego increíble. Luego, mejoras así a destacar el Fire Discipline, que además, aunque haya sido nerfeado, sigue siendo muy bueno, sobre todo en el Apotecario Biologist. Es una mejora que hace que nuestros disparos aumenten mucho su potencia, ¿no? Porque llevado en el Apotecario Biologist hace que tengamos letales a 5 y sostenidos a 5, por lo que la unidad que lo lleva, que sean agresos o sean erradicator o sea lo que sea, se beneficia muchísimo de eso. En cuanto a sus estratagemas, son estratagemas que van muy ligadas a la doctrina que elijamos. Tenemos estratagemas comunes, como es el Armor of Content, pero luego tenemos, dependiendo de la doctrina en la que estemos, una que se potencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la doctrina táctica, que podemos hacer que una unidad, o sea, la que va ligada con la doctrina táctica, que podemos hacer que una unidad, cuando se acercan a ella, haga movimiento reactivo de un D6, y si estamos en la táctica, es 6, lo cual hace que la estratagema mejore muchísimo. Luego tenemos la que va, digamos, asociada a la de correr y cargar, que sería un poco la de combate, que nos va a dar lanza, es decir, +1 herir en combate, y si estamos en la doctrina de combate, nos va a dar +1 FP. Entonces, doble bufo en combate, muy bueno. Tenemos Storm of Fire, que está orientada a la de disparo, y lo que nos va a hacer es ignorar cover, y si estamos en la doctrina de disparo, nos va a hacer que tengamos un punto extra de FP. O sea, si os fijáis, súper útiles las tres. Luego, por otro lado, tenemos la posibilidad de cambiar una doctrina a alguna unidad en concreto, es decir, todo el army se coge correr y disparar, pero esta unidad que es con la que quiero cargar, a esta por un CP se lo cambio y se lo voy a poner de correr y cargar. No todo el mundo corre y disparar, y ella correr y cargar. Entonces está muy bien, sobre todo para adaptarse, ¿no? Y la otra, que tenemos un pegar al morir por 2 CPs. O sea, si os fijáis, tenemos de todo.
Mejoramos combate, mejoramos disparo, mejoramos movimiento reactivo, pegar al morir, armor of content, poder cambiarnos la doctrina en una unidad. Súper, súper versátil. Muy bien, vamos con Iron Storm Spearhead. La verdad que sigue siendo un destacamento bastante poderoso. Fue muy, muy famoso hace, pues, a principios de décima, sobre todo, y hasta hace un par de datas. Estaban muy, muy fuertes y lo que hace Iron Storm es que cualquier unidad de Adeptus Astartes, es decir, no solo vehículos, puede repetir una tirada para impactar, una tirada para herir o una tirada de daño cuando dispara, lo cual está muy, muy bien, ¿de acuerdo? De hecho, también sirve en combate. Como mejoras, pues tenemos una mejora que puede ser para Tecnomarines, que da en una aura 6 Lethal Hits, muy muy bueno, contando lo mucho que vamos a disparar. Luego tenemos Master of Machine War, esta no es excepcionalmente para Tecnomarines, y lo que permite es una unidad 6 del portador, que sea vehículo, puede disparar incluso si ha retrocedido o avanzado. Y luego tenemos también para Tecnomarines el Adept de Omnisia, que permite pasar un daño a 0. Como veis, todo es potenciar vehículos. Es un destacamento en el que, por ejemplo, los Redemptors son muy muy buenos. Cualquier tipo de andadores se benefician por las estratagemas. Y hace que lo que sería un ejército un poco torpe y lento, pues con la mejora de poder avanzar puedas ganar mejores ángulos de tiro. Y sobre todo los hace muy fiables con esa repetición en cada unidad. Y los hace bastante destructivos. Como estratagemas interesantes, pues la verdad es que las hay bastante buenas, pero cabría destacar, como siempre, Armor of Contempt, que en vehículos de armadura del 2 o más cobertura, se hace muy poderoso. Una que permite ignorar uno o cualquier modificador a las tiradas, lo cual está muy bien ahora con tanta reducción de daño, -1 impactar y todos estos filtros que son súper molestos. Y quizá la mejor, y también la más cara, dar Sustain Hits 1 a la unidad y si es vehículo, Sustain Hits al 5+, lo cual hace que, por ejemplo, el combo de dar Lethal Hits con el Tecnomarine y esta estratagema puede hacer que una unidad disparando haga muchísimo, muchísimo daño. Vamos con Firestorm Assault, salamandras, no nos engañemos chicos. Este destacamento lo que hace es que todas las Ranged Weapons del destacamento, de tu ejército, tienen asalto, con lo que puedes avanzar y disparar, haciendo que tengas mucha más movilidad y muchos más ángulos de disparo, y además beneficia que estés a corta distancia, ya que si estás a 12 o menos del rival, tus armas tienen +1 fuerza, lo cual está muy muy bien. Como mejoras, que son interesantes, tenemos Champion of the Humanity, que lo que nos da es que la unidad puede ignorar uno o cualquier modificador, igual que hablábamos antes con Iron Storm. Esto es muy muy bueno hoy en día. Y luego tenemos otra también interesante, porque tampoco es muy cara, en que el portador, cuando hace un hit roll o una salvación por armadura, puede cambiar el resultado por un 6. Entonces, pues bueno, puede darle versatilidad y durabilidad al personaje. Como estratagemas interesantes, pues hay una muy muy buena y dos bastante buenas. Por ejemplo, tenemos Onslaught of Fire, que te permite tener un +1 al impactar para esas armas que no son lanzallamas, que pueden ser, por ejemplo, unos plasmas y demás. Pues impactar al 2 está muy muy bien. Luego tenemos una para cuando estás muy cerca del rival a 6 pulgadas, en el que tienes un +1 al herir. Y la joya de la corona, Immolation Protocols, que tienes todos los Torrent, tienen Devastating Wounds. Esto, con un montón de habilidades que tiene, sobre todo el Salamandra, para repetir herir, como pueden ser los Flammer de los Agresor, o como puede ser la habilidad de Vulcan, hace que esta estratagema sea realmente devastadora. Bueno, pasamos a Stormlands, que es otra de mis favoritas, porque básicamente lo que hace es que todo el army, todos los turnos puede correr y cargar, y todos los turnos puede destrabarse y cargar. Eso hace que el army tenga una movilidad extrema y hace que ciertas listas sean muy muy rápidas y nos lleguen muy rápido. Normalmente se juega con destacamento de lobos, con mucho lobo trueno, mucho gulfe, mucho retro, pero bueno, al final también bufas a todos los marines, podría llevarlo con sangriento. Las dos mejoras que tienen más interesantes son, en primer lugar, una que mejora al personaje, un personaje mounted, que lo que hace es que le da +1 FP y +1 a la fuerza. Y si ese turno ha cargado, tiene +2 fuerza, +2 FP. Esto puede venirte muy bien porque veremos que en Stormlands se llevan muchos lobotruenos y no tiene una FP muy alta. Por lo tanto, que el personaje vaya con una FP especialmente buena te puede desatascar ciertos combates. Y la otra, que es mi favorita,
es Hunter District, que básicamente nos da poder hacer Rapid Ingress y turno 1. Que eso es tácticamente súper fuerte y hace que una lista que presiona tanto, el primer turno ya te haga Rapid Ingress y está muy rápido encima del rival y le acorrala y le aplasta muy fuerte. Ya sea con una unidad de lobotruenos o con motos si se llevaran, aunque normalmente se llevan con lobotruenos de lobos espaciales. Estratagemas. Tienen muy buenas estratagemas. Al final es un destacamento bastante tramperete porque tiene, en primer lugar, si te acercas a ellos, pueden hacer un movimiento reactivo de 6 plano, que eso hace que ir a también, no solo a cargarlo, sino en el momento en el que te han rodeado ya, empezar a moverte tú para salir de la presión que te han hecho, pues se siguen moviendo y persiguiéndote. Y luego tenemos correr plano 9 con una mounted, sino correr plano 6, que también te deja muy cerca del rival y puedes achuchar mucho. Y sobre todo, mi estratagema favorita, me parece muy pesada, es si en disparo les tarjeteas, -1 impactar y -1 herir. Solo es en disparo, pero hace que contra ciertas listas te cueste muchísimo matarles, porque te echas muy encima muy rápido y al final se te atasca un montón, ¿no? Pensad que además los lobotruenos, que normalmente se usan lobotruenos, tienen 4 heridas R6 y Model 4. Se atasca mucho. Y luego, bueno, tiene estratagema ofensiva de repetir cargas y lanza. Importante, esta estratagema se usa en fase de carga. Se usa cuando ya estamos en combate. Mencionar que en el capítulo de Space Wolves, de lobos espaciales, tienen un personaje que cuando le disparas a su unidad hace un movimiento hacia adelante o hace un movimiento y puede trabar unidades. Esta regla está muy bien, pero si esta regla además la solapas con el movimiento reactivo de 6, hace que si alguien la cabe cerca de ti, con el movimiento reactivo te echas adelante y como te disparen, trabas hacia lo que ha sido, hacia adelante. Por lo tanto, hace que sea de repente una unidad muy molesta que tiene muchos trucos. Y a la hora de presionarte entre el Rapid Ingress y el correr 9, se echan muy encima. Vanguard Spearhead. Pues esta, digamos que es el destacamento que simula la Ravengard, pero que curiosamente, y ahora veréis, quien mejor se beneficia de estas mejoras son los ultramarines por sus personajes, ¿de acuerdo? Vamos a pasar un poco a explicar cómo funciona, ¿de acuerdo? Y las mejoras, y luego entenderemos más cosas. Básicamente, cualquier unidad de Adeptus Astartes que esté a más de 12 tiene un -1 al ser impactado y beneficio de cobertura, con lo que hace que al final este destacamento beneficia el disparo y el combate lejano, ¿de acuerdo? Aún y así, te permiten, por una mejora, que una unidad tenga infiltración, lo cual es muy bueno. Después tenemos otras dos que también son muy buenas. Shadow War Veteran, lo que hace es que genera un aura 12 pulgadas que cualquier estratagema cuesta un CP más, como si fuera una Calidus o si fuera Cypher de Marines del Caos. Y luego tenemos otra, también útil, que se puede tener alguna utilidad, que le da Stealth y Lone Operative a un personaje. Bueno, pues estratagemas, tenemos dos que son realmente buenas. La mejor de todas, Guerrilla Tactics, que básicamente al final del turno de tu oponente puedes llevarte una unidad, ¿de acuerdo?, de infantería o 2 unidades de Scouts Phobos a reserva. Y la otra es que tienes un movimiento reactivo de un dado de 6 o de 6 si es Phobos o Scouts. Como veis, beneficia mucho ese tipo de armaduras, pero curiosamente este destacamento comba muy bien con ultramarines porque tienes dos personajes. Uno de ellos es Uriel Ventris, que coge una unidad y le da Deep Strike. ¿Qué pasa? Que una unidad que es súper poderosa disparando pero tiene una movilidad horrible son los centuriones, ¿de acuerdo? Entonces, el combo es que coges a esta unidad con Uriel Ventris, le das Deep Strike y cada turno te la estás llevando de la mesa y haciéndola aparecer donde más le duele al rival y destrozándole con los cañones láser y los lanzamisiles. Y el otro es Marneus Calgar, que al final es un personaje que permite a su unidad avanzar, disparar y cargar, es decir, hacer todo, te da un CP extra y permite con la unidad a la que se une meter también otro personaje que será un Biologis, por ejemplo, un apotecario, para que tenga la mejora de infiltración. ¿Qué conseguimos con eso? Una unidad que podrían ser, por ejemplo, los Agresor, que mueve, avanza, dispara, carga, que está infiltrando, son un montón de heridas de R6 que están en tu cara desde muy temprano,
y mientras tanto los centuriones van saltando por cualquier punto de la mesa, cogiendo líneas de disparo y reventando lo que quieran con ese twin link que tienen los láser y ese out of the movement que te permite repetir para impactar. Así que una sorpresa de destacamento que justamente combina perfecto con quien menos te lo esperabas, que son los ultramarines. Bueno, y como conclusión, chicos, deciros un poco dónde os recomendamos que juguéis ciertos capítulos, porque encajan bastante mejor con las sinergias que tiene ese destacamento. Gladius tiene un poco para todos, ¿no? Pero la que más se juega es en Dark Angel, sobre todo porque el Dark Angel tiene problemas de movilidad y con el correr y cargar de Gladius les damos un empujón interesante, ¿no? Y además se suele llevar con unidades, como decíamos antes, de erradicadores y de los agresores, que también son muy buenos. El Aerostorm se suele jugar con destacamento de... No tiene por qué, pero se puede jugar con los manos de hierro o se juega con destacamentos, también puede ser de ultras, que vayan muy mecanizados, con mucho Redentor, con los tecnomarines que van bufando a la gente, ¿no? Firestorm Assault normalmente se juega en salamandras. Al final el personaje salamandra, el Agrax que les va bufando, es realmente bueno. No, Agrax no, Vulcan, perdona. Les ayuda mucho con ese reroll, ¿no? Y luego tenemos en Stormlands, sobre todo se juegan lobos espaciales, aunque se puede ver sangrientos en Stormlands porque ese full correr y cargar también es bastante bueno. Y en Vanguard hemos visto que el que más destaca es el Ultramarine, pero al final Ultramarines es un army, o sea, es un capítulo que sin destacar en ninguno, más o menos puede encajar en todos, porque un Gladius también puede ser interesante, pero bueno, al final yo creo que en Vanguard la posibilidad de, que comentabas antes, Juanma, de Urien, la posibilidad incluso de Calgar, infiltración, puede ser muy pesado. Eso es, la verdad que se puede hacer realmente pesado, te puede presionar mucho mientras te castiga mucho desde lejos, y tiene ciertos combos y te aporta esa movilidad extra, ese menos un impactar, esa cobertura, que pueden hacer que puntúes muy bien y puedas mantener ese buen daño. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadnos si utilizáis algún tipo de combinación diferente, porque al final el Marine lo bueno que tiene es que tiene un montón de combinaciones posibles. Así que dejadnos un buen like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis y recordad que hasta final de mes, hasta el 30 de noviembre, tenemos la suscripción de legionario de nuestra escuela a mitad de precio y si os apuntáis se os queda ese descuento de por vida. Chao, chao.